Bienvenidos, nos llamamos Adam y Sofía y esto es Cultura Clásica en mi entorno. ¿Alguna vez te has preguntado de dónde vienen las palabras que usamos todos los días? ¿Te has parado a pensar por qué muchas expresiones en español tienen raíces latinas o griegas? ¿Sabías que gran parte de nuestra forma de hablar, de pensar e incluso de nombrar objetos comunes proviene de la cultura clásica? ¿Cómo es posible que lenguas tan antiguas como el griego y el latín sigan vivas en nuestro día a día? ¿Y si te dijera que, aunque no lo notes, la cultura clásica está más presente en tu vida de lo que imaginas? ¿No te lo crees? Ven que te lo voy a demostrar. En primer lugar, ¿sabías que muchas de las asignaturas que das en tu instituto provienen del latín o el griego? Matemáticas, del griego mathematike, significa la disciplina que enseña. Literatura, del latín litera, significa letra. Historia, del griego historia, significa investigación. Religión, del latín religio, significa culto, vínculo con lo sagrado. Biología, del griego biologia, significa estudio de la vida. Música, del latín musica, significa el arte de las musas. No hay que moverse mucho para darnos cuenta que en nuestra maravillosa región también tenemos inscripciones en latín muy curiosas, solo hay que abrir los ojos. Por ejemplo, en Cartagena, en el Teatro Romano, aún se leen textos dedicados al emperador Augusto, que todavía se pueden ver en las piedras. También, muy cerca, en la muralla púnica, se han encontrado inscripciones en latín y hasta tablillas que muestran cómo la ciudad se fue romanizando. Por último, en el castillo de Lorca se han encontrado piedras con marcas e inscripciones latinas, recordando que antes de ser medieval también fue un lugar romano. Ahora mi compañera os comentará otras curiosidades de nuestra región. Si paseamos por Murcia podemos ver cómo la mitología clásica sigue viva en muchos rincones. En la catedral hay esculturas y relieves que representan musa, leones y grifos, recordándonos el arte grecorromano. En el Real Casino de Murcia destacan estatuas de Venus, Ícaro y las Amazonas, además de alegorías de dioses como Selene, la diosa de la luna. En el Puente de los Peligros, la arquitectura neoclásica y el templete de la Virgen presentan columnas y detalles inspirados en la tradición romana y griega. Estos elementos nos muestran que la mitología no solo está en los libros, está en el arte, la arquitectura y el patrimonio de nuestra ciudad. Aunque muchos preferimos dormir antes de hacer química, la tabla periódica esconde curiosidades de la cultura clásica. Por ejemplo, el hierro se llama Fe porque viene del latín ferrum. Así, cada vez que vemos Fe, estamos recordando la importancia del hierro para los romanos. El oro se llama Au, de aurum, mostrando cómo ya en la antigüedad se valoraban mucho los metales preciosos. El plomo viene de plumbum, de ahí su símbolo, PB, un recuerdo de cómo los romanos lo usaban en sus construcciones y tuberías. Y del griego también tenemos ejemplos. El hidrógeno significa el que genera agua, y el oxígeno el que genera ácidos. Incluso los nombres más complicados de la tabla tienen raíces clásicas que nos conectan con la historia. Ahora voy a hablar de la influencia del latín y el griego en negocios y publicidad. Mirtea, centro comercial, proviene del griego, en honor a Artemisa, diosa de la naturaleza y la juventud. Nova Condomina, centro comercial, proviene del latín, en honor a Ceres, diosa de la agricultura y la prosperidad. Tader, centro comercial, proviene del latín, en honor a Júpiter, dios del poder y la abundancia. Carpe diem, lema, aprovecha el día, proviene del latín. Amazon, mujeres guerreras, comercio global, proviene del griego. Nike, victoria, marca deportiva, proviene del griego. Aquarius, bebida, portador de agua, proviene del latín. Audi, marca de coches, oír, proviene del latín. Aunque muchos pensemos que el deporte es algo moderno, muchas palabras que usamos vienen del latín y del griego. Por ejemplo, la palabra atlético viene del griego atlos, que significa competición o lucha. Cada vez que decimos que alguien es atlético, estamos usando un término que los antiguos ya empleaban para describir esfuerzo y habilidad. El maratón también viene del griego, marathon, el lugar de donde se corrió la famosa carrera tras la batalla de los griegos. Hoy usamos la palabra para hablar de carreras largas, pero su origen histórico es totalmente épico. En latín encontramos stadium, que inicialmente era una medida de longitud, y luego pasó a ser el lugar donde se celebraban las competiciones deportivas. De ahí viene nuestro actual estadio. Incluso palabras como arena provienen del latín, arena, que era la arena donde se realizaban combates y juegos públicos. Así que, aunque corramos o juguemos hoy,
Nuestro vocabulario deportivo tiene raíces clásicas que nos conectan con el pasado. ¿Sabías que hay términos griegos en la medicina? Cardio, cardiología, corazón. Neurología, sistema nervioso. Dermatología, piel. Oftalmología, ojo. Osteopatía, hueso. Oncología, tumor. Encefalitis, cerebro. Nefrología, riñón. Hepatitis, hígado. Leucocito, célula blanca. Citoplasma, célula. ¿A que no sabías que los días de la semana y los meses del año le deben su nombre al latín? A continuación, te voy a dar varios ejemplos. Martis, en honor al dios Marte. Junius, en honor a la diosa Juno. Viernes, Veneris, en honor a la diosa Venus. October, del latín octo, 8. Miércoles, Mercury, en honor al dios Mercurio. Agosto, Augustus, en honor a César Augusto. Domingo, Dominicus, día del sol. Julio, Julius, en honor a Julio César. La mitología clásica no solo está en los libros de historia, sino que también aparece en nuestra vida diaria y en la cultura popular. En la publicidad, un ejemplo es Red Bull, que en algunos anuncios hace referencia a dioses como Hermes, el mensajero de los dioses griegos, para simbolizar velocidad, energía y agilidad, mostrando cómo las marcas usan la mitología para transmitir valores modernos. Aquí tenéis un fragmento del anuncio. Hermes, posłańcze bogów, posłuchaj Zeusa! O co chodzi? Spróbowałeś napoju bogów, poczuj więc mój gniew. Za karę oddasz uskrzydlone sandały. Na ziemi wcale mi się nie przydadzą, a piłem lepszą rzecz. Lepszą od boskiej ambrozji? Jaka tam ambrozja? Red Bull! Red Bull, nowy napój bogów? Nie, kultowy napój na ziemi. To dużo weselsze miejsce. I wybierasz się tam bez uskrzydlonych sandałów? Za to z Red Bullem. On też dodaje skrzydeł. En los videojuegos, como God of War, seguimos la historia de Kratos, un guerrero espartano que busca vengarse de Ares, el dios de la guerra. Kratos se enfrenta a dioses y monstruos de la mitología griega, desde el Minotauro hasta los titanes, en un juego que personalmente os recomiendo muchísimo. En la literatura, un ejemplo es Rick Riordan y su saga Percy Jackson, donde unos jóvenes héroes interactúan con dioses y monstruos griegos, conectando la mitología clásica con experiencias modernas. En las tradiciones de Murcia, como las fiestas de moros y cristianos de Caravaca de la Cruz, encontramos ecos de leyendas y héroes históricos. Por ejemplo, los desfiles representan la batalla entre moros y cristianos, y los personajes principales, como el rey cristiano o el líder moro, recuerdan a héroes de los mitos, con vestimentas y símbolos que evocan las historias antiguas de valor y lucha. Y así llegamos al último punto de nuestro recorrido. Una pena que nuestro viaje por la cultura clásica llegue a su fin. Para cerrar con broche de oro, observaremos cómo la herencia de la antigüedad sigue viva en los edificios de nuestro entorno. En el Museo del Prado, Madrid, existen columnas dóricas, robustas, sin base y con capitel sencillo. En la Biblioteca Nacional de España observamos la presencia de columnas jónicas, delgadas, con base y capitel con volutas. En el Congreso de los Diputados vemos columnas corintias, esbeltas, con base y capitel decorado con hojas de acanto. En conclusión, Grecia y Roma siguen presentes a nuestro alrededor. Parece que los dioses antiguos no se jubilaron, solo se mudaron a nuestros museos, edificios y nombres. Muchas gracias por acompañarnos, y no te sorprendas si mañana te despiertas y descubres que hasta tu propio despertador tiene raíces en Grecia y Roma.